Día de Muertos 4. Un verano en Londres. Vivía en Roma y estudiaba mi último año de licenciatura en filosofía, viviendo en Monteverde, saliendo del Estado del Vaticano para llegar a mi casa, que estaba en la vía del Casaleto. Tenía que atravesar la Villa Doria Panfilia, una extensa área verde preciosa que había pertenecido a la familia Dora Panfilia o algo así, y rivalizaba con otra villa que estaba casi en el centro de Roma, no más por no decir que estaba en el centro, la Villa Borghese, que también perteneció a otra ilustre familia de gran poder en Roma y desde cuya altura se puede contemplar toda la ciudad de Roma, así como también se puede contemplar toda la ciudad desde el monte Gianicolo, otro lugar típico para observar la ciudad eterna. Todo se prestaba para que yo recreara mi película favorita de los años 60, Los amantes deben aprender, con Troy Donahue y Suzanne Pleshette, dos extranjeros que tienen para enamorarse la ciudad eterna como marco o escenario. En mi motocicleta azul, que me había vendido Ambrosio Ruiz estando casi nueva prácticamente, yo la estaba estrenando y cruzaba la ciudad como adolescente que era con 21 años por las estradícole, las callejuelas, las muchas calles que hay en Roma y que prácticamente son desde los orígenes de la ciudad y sumamente estrechas. Estaba hastiado de tanto clavarme en los libros, pues en mi último año de filosofía las materias eran cursos especiales para la licenciatura y a esos exámenes no te puedes presentar sin haber estudiado. Ya de por sí los estudiantes latinos teníamos fama de malos estudiantes y teníamos fama de que íbamos a Europa solamente a algo así como Latin lovers. Eso comparado con los estudiantes alemanes, que de estudiosos y sistemáticos nadie les gana, y eran estudiantes de summa cum laude. Así que mis salidas por la ciudad eran para desestresarme. En ocasiones por las tardes regresaba de ir a saludar a la familia Coco, que vivía en Monte Sacro, casi al lado opuesto de Monteverde Nuevo. Esta familia nos invitaba a Herminio Núñez y a mí para ir a comer los domingos a mediodía y después salir a pasear por Villa Borghese o Piazza Navona. En la familia Coco había 3 señoritas veinteañeras que nos habían dado su amistad, Conchetina, Lucía y Antonieta. Por esas fechas, Antonieta, la más chica, la operaron de la columna y se me ocurrió ir a visitarla al hospital y le llevé un ramo de flores. Creo que hasta se enamoró un poco de mí, pues hasta me escribió un poema estando en cama en sus días de hospital y de recuperación. Todavía guardo entre mis papeles dicho poema que me halagó muchísimo. Lo que me gustaba a mí de las 3 chicas era Lucía, de 20 años, quien se parecía mucho a Gina Lollobrigida, la artista de moda, y que salía en las películas Trapecio de Tony Curtis y Kirk Douglas. Total, que llegar con ellas y con sus papás realmente me desestresaba. El papá de ellas tocaba el piano y para amenizar la pasta al pomodoro sonaban unas melodías de su tierra donde había nacido, Sicilia, en la ciudad de Catania. La mamá, la señora Lucía, era de la región norte de Italia, allá por la región de Venecia, donde una vez estuvieron los españoles en plan de dominio del Imperio Español, así como también había tenido presencia en la región de Nápoles y de la Sicilia misma. Total que hasta nos encontraron parecido a Herminio y a mí, diciéndole a Herminio que tenía una fisonomía como de chino, y a mí me decían
que yo era como del sur de Italia, más en concreto de Sicilia. En esas tertulias, dopo pranzo, después de comer de la comida, en esas tertulias, dopo pranzo, si cabe, el piano y la guitarra se dejaban oír. Yo, como sabía algunos acordes con la guitarra, tocaba y cantaba Cielito Lindo, Canción Mixteca y algunas modernas de los Beatles como Twist and Shout en Mr. Postman. Y se impresionaban los concurrentes cuando les decíamos que una canción que interpretaba el conjunto inglés era Bésame Mucho de la mexicana Consuelito Velázquez. Total, para concluir, hicimos muy buena amistad y las muchachas nos sacaban a pasear en su auto Fiat 500 por la campiña romana, Tívoli, Lago Albano y la residencia de vacaciones del Papa Castel Gandolfo. Mi amigo Herminio me dijo, si piensas ir de vacaciones de verano a Inglaterra, busca a Pedro de la Vega, un español que tiene un piso en Londres y sin duda que te dará alojamiento. Pedro de la Vega era un español que trabajaba en la Embajada de España en Londres. Pedro era de la región vasca de la ciudad de Vitoria y muy buena onda. Le había yo confiado a Herminio mi deseo de pasar las vacaciones de verano en Londres. Con el Casiano teníamos el mismo año la licenciatura en filosofía. Aunque él ya había hecho estudios de filosofía en México, solamente llegó a confirmar sus estudios anteriormente hechos y a titularse. O sea, como que llegó a Roma ya con la mesa puesta, y en cierto modo me daba un poco de envidia, pues él llegaba ya con los estudios realizados y a mí me costaba mucho, pues tuve que aprender italiano, un poco de francés, lenguas muertas. Además, en edad él era mayor que yo, fácilmente tendría 26 y yo apenas 21. Casiano había conocido a Ambrosio Ruiz, que me había vendido la motocicleta. Una vez pasó el cielo y le dije, Casiano, la moto está prácticamente nueva, ¿y por qué no la estrenamos yéndonos a Inglaterra? Casiano se entusiasmó con la propuesta y empezamos a sacar permisos y seguros contra accidentes, un casco adicional para el Casiano, y afinamos la moto Vespa. La aventura nos llevaría a recorrer entre 1000 a 2000 kilómetros de ida y de vuelta más o menos. En verano el clima en Roma es insoportable por los calores que se generan y dicen los romanos que en la ciudad en el verano solo hay gatos y turistas. Claro que es una exageración propia de los romanos. De cualquier modo, en esa época veraniega, los romanos se van a la montaña donde es más fresco y se van a la playa a disfrutar de las arenas de playas como Fregene o como Ostia y muchísimas playas más. Algunos se van más lejos, como por ejemplo a la isla de Capri, donde veraneaban los emperadores, o todavía más lejos a las playas de Taormina, donde también veraneaban los emperadores desde hacía más de 2000 años. O se iban al norte por la región de San Remo, cerca de Francia, Saint-Tropez y Montecarlo, donde veraneaban las gentes de la élite romana y francesa, los Saboya, los Rainiero, etcétera, etcétera. Pero el destino al Casiano y a mí nos llevaría hacia el norte, ya que hay una consigna en Europa que dice, cuando sea verano viajas al norte y cuando sea invierno viaja hacia el sur. De cualquier modo, en esa época se oía tocar una canción participante en el Festival de San Remo, Lulio, Julio, en español, cantada por Ricardo del Turco, y también la versión de Johnny Dorelli, presentador de las canciones en el mismo festival. La ruta estaba más o menos trazada: Roma, Florencia, Boloña, Milán, Lugano, Zúrich, Karlsruhe,
Bonn, Colonia, Bruselas, Lovaina, Ostende, Dover y Londres. El Casiano era alto, fácil, unos 75 metros, blanco, robusto, pero padecía un resfriado en la garganta que lo hacía toser y me decía en invierno cuando íbamos a la universidad, ya me volvió a dar esta tos de perro y se incomodaba mucho. Yo también tenía ese mismo mal, pero nunca se lo confesé, o tal vez en mí no era aún tan manifiesta el asma que padecíamos. De cualquier modo, mi médico italiano en la casa donde vivía, de Monteverde Nuevo, me decía, Saverio, si vai en moto, mettete almeno un giornale sul petto, così non pigli un raffreddore. ¿Qué quiere decir, Javier? Si sales en la moto, ponte al menos un periódico en el pecho, así te proteges más y no tomas un resfriado. Pero yo a mis 20 años le hacía poco caso y en invierno andaba por Roma en motocicleta como si fuera verano. El Casiano, digo, se veía más juicioso que yo y con todos discutía y se ponía a pelear sobre temas filosóficos apasionadamente. Total, un día de julio tomamos Casiano y yo nuestras maletitas con un poco de ropa, lo mejor que teníamos, y salimos de Roma hacia el norte por vía Flaminia, enfilando hacia Florencia, que en moto no está tan cerca de Roma. Los camiones de carga nos balanceaban la moto en la autopista por el aire que generaban. Total, que por la tarde llegamos a Bolonia y nos empezamos a dar cuenta de la locura que habíamos iniciado. Fácil, de Roma a Londres son alrededor de 1600 kilómetros y la moto para ruta, aunque nueva, era una plumita. Lo bueno es que la moto se portaba bien machín y quienes poco más tarde le íbamos a fallar éramos nosotros, Casiano y yo. Llegamos a un albergo per la Juventud, un hotel de estudiantes, donde presentamos nuestras téseras de estudiante, nuestras credenciales, pues, que en un uffici per gli studenti, una oficina para estudiantes, habíamos obtenido en Roma. Los costos al viajar prácticamente de mochileros, aunque en moto, nos hacían ahorrar un buen dinero. En Milán entramos a otro albergo per la Juventud, donde te ofrecen cama, desayuno y cena por poco dinero, además de ofrecerte un baño para asearte, o bien donde puedes lavar alguna ropa que necesites lavar. La ciudad de Milán es una ciudad muy grande y la circunda un anillo periférico que es un círculo, pero te da la sensación de ser un camino de autopista recto donde no hay límites de velocidad. Y se le ocurre al Casiano decirme, préstame la moto. Yo, sin saber que no tenía experiencia conduciendo, me dejé llevar por la petición que me hacía y se me hizo fácil decirle, ándale pues, llévatela un rato, y tal vez se me notaba ya el cansancio de haber manejado todo el día anterior sin conocer muy bien la ruta. Total, que no habíamos recorrido ni 10 minutos cuando la moto se le volteó al Casiano y nuestras maletitas volaron por el asfalto de la autopista y toda nuestra ropa se hizo jirones y se rompió. Nuestras manos y piernas se despellejaron en el asfalto y la moto salió volando cerca de la cuneta y me dice Casiano, estamos vivos. Después de dar muchas vueltas, rodando por el asfalto y sangrando, pero gracias a Dios sin ningún hueso roto, que le digo, levántate y quítate de aquí, que si pasa un auto a estas velocidades nos mata. Afortunadamente, con mucho esfuerzo y trabajo, y además todo quemado de las manos, con los dedos pulgar e índice de las dos manos, arrastré la moto toda raspada del lado derecho, y el arrastre donde aparentemente y arrastré
donde aparentemente ya no había peligro. Yo no pude regañarlo, pues se me hacía de muy mal gusto llamar la atención después del susto que habíamos pasado y de las heridas que teníamos en el cuerpo. Los Friedman. La familia Friedman se componía del esposo, la esposa y dos hijas, la más chica como de 14 años y la más mayor como de 17. Tenían una casa de verano para vacacionar en Lugano, Suiza, junto al lago de Lugano, pero ya en Suiza, después de pasar Italia. El señor trabajaba para una firma alemana productora de autos y su residencia en Alemania estaba en Bonn, Alemania, muy cerca de la ciudad de Colonia y relativamente cerca de Frankfurt y también muy cerca de Wolfsburg y de la ciudad de Sindelfingen, donde se producían los autos de esa marca. El señor trabajaba en el departamento jurídico de esa compañía constructora de autos y creó una organización filantrópica cuyo objetivo era recaudar de sus amigos fondos económicos para financiar becas para estudiantes latinoamericanos. Yo tuve la fortuna de conocerlo en Roma cuando asistía a él cuando asistían en Roma a una casa donde se promovía la cultura humanista. Un año antes, una asociación humanista organizó en Lugano, Suiza, un ciclo de conferencias sobre problemas de ética social, y ahí el señor Friedman tuvo la gentileza de invitarme a su chalet. A mí me pareció una deferencia que me halagaba. Casiano todavía no conocía a la familia Friedman. Después de la caída de la moto en la autopista en Milán y aún sangrantes por los raspones en las piernas y en las manos, le dije al Casiano: aquí en Suiza, en Lugano, tengo unos amigos, los señores Friedman y sus hijas, y vamos a pasar a saludarlo. Qué bien, me contestó el Casiano, alegrándose. Así era una pequeña luz que por mi conocimiento previo pareció. Total que llegamos al chalet en donde ellos pasaban vacaciones y vieron nuestra desgracia y nuestro accidente, que les tuvimos que contar toda la historia. De inmediato el señor Friedman nos llevó a un hospital en la ciudad de Lugano y los médicos nos atendieron y sirvieron mucho los seguros estudiantiles que habíamos previamente adquirido en Roma, y nos ahorramos el mal momento de tal vez tenerles que pedir dinero para curarnos. El señor Friedman y su familia tuvo que regresar a Bonn, Alemania, y Casiano y yo le seguimos en la moto hasta ese lugar en Alemania. En Bonn nos dieron al ojo 2 días y nos llevaron a un paseo local por el río Lin, a los viñedos de la localidad. Al Casiano le salió la oportunidad de ir a trabajar a la ciudad de Sindelfingen, donde estaba la compañía constructora de autos, y le pagarían buen dinero. Total, que un día antes de marcharnos de Bonn, al Casiano lo llevaron a Stuttgart y yo salí solo para la ciudad de Lovaina, en Bélgica, con mi soledad y con lluvia al día siguiente. Con los Friedman hice buena amistad, especialmente con la hija menor, quien me demostraba mucho afecto y hasta me hacía regalos como placas metálicas de los meses de calendario para ponerlos en mi reloj de pulso. Realmente una familia muy significativa para mí. Llegué a Lovaina por la tarde y me encontré a unos amigos que estudiaban en esa universidad de Lovaina, un centro cultural muy importante en ese país, Bélgica. Duré unos días en Bélgica y casi a diario iba a conocer Bruselas, pues en la moto está relativamente cerca. En Lovaina vi que ya no tenía caso seguir en la moto hasta Inglaterra, pues el Casiano se había quedado en Sindelfingen y dejé la moto encargada con un profesor belga que impartía clases en esa ciudad.
y yo desde Bruselas seguí hasta el puerto de Ostende, muy cerca de donde hicieron la famosa película del hecho histórico de Dunkerque. De Ostende salí para el puerto inglés de Dover mediante barco y en Dover mediante tren hasta Londres, donde llegué como a mediodía a la Victoria Station, estación de ferrocarril. Realmente no tuve problemas con el inglés, pues mis familiares viajaban por California, donde teníamos familia, y por actos de comercio. De cualquier modo, Inglaterra es Inglaterra y Londres es Londres, valga la tautología. De Londres me sorprendió el liberalismo en las costumbres, pues en California no se había todavía llegado a tanto, y lo primero que vi en un porche de una casa, gente que por el calor de verano tomaba el sol a mediodía, pero desnudos. Bueno, eso todavía yo no lo había visto en California y mucho menos en México. Definitivamente el conservadurismo virreinal no había llegado a tanto y la cultura europea de ese estilo conservadora estaba bien fincada en México a pesar de la influencia inglesa y del modernismo estadounidense, que en Estados Unidos no llegaba tanto. Quedé solo en Inglaterra y mi próximo objetivo era buscar la dirección en Londres que tenía de mi amigo Pedro de la Vega, y recomendado. Ya no me acuerdo mucho de cuando llegué a Londres, pero lo que sí me acuerdo que el sol era muy fuerte después de mediodía, porque era pleno verano. Con la dirección que llevaba me subía a un camión urbano de 2 pisos color rojo y tenía un ingreso por el frente junto al chofer y también el descenso por detrás con puertas que se plegaban. Me trasladó el bus a la periferia de la ciudad y en esa colonia llegué al departamento preguntando por mi referencia Pedro de la Vega. En el flat o departamento me recibió una pareja de jóvenes ingleses que no tenían más de 20 años de edad. El inglés, cuyo nombre era típico de Inglaterra y originario del centro norte de Inglaterra, de una ciudad llamada Hull, ciudad puerto creo, y una señorita inglesa, posiblemente novia del joven, llamada Penny. Me pareció muy linda con una espléndida sonrisa y sumamente amable. De momento la joven cuidaba al joven inglés, quien estaba pasando por una crisis de resfriado, y para aminorar el resfriado se estaba medicando con pastillas muy fuertes y antibióticos. La pareja de jóvenes ingleses se portó muy amable y me indicaron que Pedro de momento no estaba, ya que se encontraba en el trabajo. De momento me dijeron podía esperarlo a que llegara. Les llamó mucho la atención que yo fuera mexicano y que viniera de América, y me identificaban como referencia con jugadores de fútbol brasileño, ya que la fama que tenían los brasileños trascendía con creces la fama de ellos por el mundo. Y me recordaba que lo mismo me había pasado en Alemania e Italia. Quizás los italianos eran más incrédulos a la fama futbolística de los latinoamericanos, pero alemanes e ingleses eran verdaderamente reconocedores de la magia brasileña. La pareja de jóvenes ingleses, a pesar de estar enfermo el varón, fueron excelentes anfitriones y tuvieron el detalle de invitarme a un pub, salón de expendio de cervezas, donde platicamos y me tenía cautivado la sonrisa de la chica. Después volvimos al departamento y Pedro ya había regresado del trabajo. Los días siguientes Pedro me llevó a conocer los lugares más significativos de Londres, especialmente la ribera del río Támesis, donde había salones de recreo, cervecerías en el río. En uno de los paseos por el centro de la ciudad, Pedro encontró un par de chicas inglesas
que eran sus amigas y conocidas. Entre sonrisas, Pedro las invitó para ir a un salón de fiestas donde había música inglesa, pero lo principal fue que ingerimos cervezas que para alguien que no está acostumbrado a la cerveza se le nota en las primeras tomas, y los ojos de las chicas se les veía muy vidriados, y los ojos de nosotros, de Pedro y de mí, seguramente también brillaban. Las chicas eran bajitas, delgaditas y muy risueñas, tal vez porque Pedro era español y porque yo era un enigma, pero ellas eran inglesas y lo inglés les daba, hasta para el mismo Pedro, que era europeo, una distinción. Naturalmente que Pedro tenía sus obligaciones laborales y yo me dedicaba a vagabundear por Londres, y me encontré afortunadamente con amigos. Francisco Márquez y Agustín Reynoso, que conocí en Roma porque frecuentaban la misma universidad aunque en distintas facultades. Afortunadamente en Londres los encontré, y a Agustín ya le habían prestado un departamento en South Kensington, muy cerca del Museo Británico de Hyde Park, me parece, y donde hay varias estaciones del metro muy accesibles. Márquez y Reynoso compraron un auto en Londres. Era un auto francés de marca Simca, pero les daba mucho temor manejarlo porque en Inglaterra se maneja al contrario. En muchos países del mundo se maneja por la derecha, pero en Inglaterra y los países de influencia inglesa se manejan por la izquierda, y eso les daba miedo. Y yo como joven me envalentoné y empecé a manejar el auto, y empezamos a salir a la campiña inglesa, y fuimos a Greenwich, donde pasa el meridiano cero, y también fuimos a Oxford, la universidad y el castillo inglés de Windsor. Un día el auto se descompuso y pasó muchos días en el taller mecánico. Naturalmente la diversión del auto. Por ese entonces, Agustín Reynoso, que era muy inteligente y amiguero, recibió y contactó 3 amigas, una chilena y 2 venezolanas. Una de las venezolanas se quedó a dormir en el flat departamento, se llamaba Lesbia. Otra más joven, muy linda, venía huyendo de Venezuela porque se había enamorado de un venezolano y el padre de ella no lo quería, seguramente por inmaduro, y la hija de rico, pues en Venezuela podía cometer el error de embarcarse con el tipo indeseable para el padre. De cualquier forma, el padre de la chica lo que quería era que su hija se olvidara del tipo. Las paseamos a varios lugares de Inglaterra y andaban felices con nosotros, que las tratábamos con mucho respeto. Fuimos a Oxford, Greenwich, Windsor y Londres. Llegó un momento en que me vi con mucho tiempo libre y prácticamente solo en el departamento de South Kensington, así que salí a recorrer un barrio que tal vez no estaba tan cercano, porque así pasa en el metro. El barrio era el barrio de Chelsea, donde había un estadio de fútbol muy importante de Londres y junto al río Támesis. En el barrio de Chelsea había muchos restaurantes italianos, y como andaba por esa zona se me ocurrió, aunque no tenía necesidad de dinero, pedir trabajo. Me topé con un señor inglés blanco, alto, un poco colorado, y le dije en inglés, I am looking for work. Se me quedó mirando, me dijo, busque en el restaurante El Gondolieri, indicándome la dirección. Fui a buscar a Mrs. Murdoch, la dueña del restaurante. A la entrada del restaurante me encontré con un italiano bajito y nos pusimos a platicar en italiano, y entramos al tema de le donne, las mujeres. Davvero che belle sono le donne italiane, con le grande mele, vero? Que quería decir, qué lindas son las italianas con sus bellos senos. El italiano bajito llamado Giovanni creía que estaba platicando con un paisano italiano porque vivía en Roma, y el italiano me salía como lengua muy natural. Total que me contrataron
de ayudante de cocina con 12 libras de salario a la semana y con horario como de 6 p.m. a 2 de la mañana. En el restaurante de Chelsea, el gondoliere, el jefe de cocina, un italiano de Rieti cerca de Roma, era el tipo Latin lover que lo buscaban inglesas, holandesas, suecas y nórdicas en general y las fornicaba en el baño del restaurante. Como meseros y baristas había un francés, una francesa y una española. Realmente me trataron muy bien. Los españoles fueron los más impertinentes, no porque lo fueran, sino porque los españoles son muy golpeadores y usan términos que para los mexicanos nos parecen palabras golpeadoras y no dulces. Me decían que eran de Galicia y que todo México era de los gallegos. Quizás pensaban que México todavía era de España y que no sabían que había habido un proceso de guerras de independencia de España como país. Creo que se expresaban así porque el español siempre me quiso hacer plática y la única manera de borrarme fue que todo México aún era de los gallegos, que era como decir que toda Inglaterra aún era de los romanos, pero la chica española era muy simpática y muy mujer a lo española. Índice 1. La política. 2. La política. 3. La filosofía. 4. Un verano en Londres.